Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Henry Falcón, coordinador del Movimiento Político Futuro. Difícil presentarlo así después de haberlo presentado durante tantos años como presidente de Avanzada Progresista. Quiero que nos hable acerca de esto. ¿Qué fue lo que sucedió con la organización política? Porque hemos podido conocer de medios que ya usted no forma parte de esa organización política que precisamente fundó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a estas alturas, ¿cuál es la respuesta que hay en cuanto al ente comicial de lo que se va a decidir en torno al futuro de Avanzada Progresista? Mira, en conclusión, para no... allí se generó toda una maniobra política en atención a muchos intereses cruzados, intereses del gobierno, intereses de algunos factores que participan en una coalición de partidos para buscar un escenario casi que similar al escenario Barinas. Esa es la absoluta verdad. En ese caso, bueno, nosotros hicimos lo correcto, lo que establecen los estatutos. Los estatutos para un partido son lo que es la constitución de un país para ese país. Eso está ahí en los estatutos, se convoca una asamblea, la militancia, con sus respectivos delegados, se aprueban unos estatutos y se elige una nueva dirección en el marco de una exigencia del país, que es la renovación de la política, la renovación de los partidos y también la renovación del liderazgo. Bueno, esa decisión sorprende, una decisión que toman 3 rectores del Consejo Nacional Electoral contra los 2 rectores de oposición. Estos 3 rectores deciden desconocer los estatutos, desconocer las autoridades, desconocer la asamblea. Ahora, eso ocurrió hace exactamente unos 20, 22 días. Al día de hoy, nosotros no tenemos ni una notificación, ni el acta de esa decisión tomada en directorio, repito, donde los 3 rectores del gobierno, los rectores del PSV, deciden en favor de un sector de Avanzada Progresista y los 2 rectores de oposición deciden en contra, visto que hay pero allí... para entender un poco más ese conflicto interno de esa organización política, ¿en torno a qué se lleva a la instancia del Consejo Nacional Electoral una disputa interna de Avanzada Progresista, que era lo que se pretendía definir? Porque precisamente aquí estuvo el diputado Luis Romero, cuando hablamos de la renovación de los partidos, él hacía referencia a eliminar los caudillos. ¿Estaba haciendo alusión a usted en este caso? Fíjate, tú no elevas una diferencia, una contradicción a un ente comicial. Simplemente allí hay una comisión de partidos políticos y financiamiento de los mismos que se llama la COPAFI, que preside el vicepresidente del CNE, que es Enrique Márquez. Cuando tú acudes como cualquier sindicato, como un ente gremial, empresarial, todo depende de esa comisión de financiamiento de partidos políticos y de la vicepresidencia del CNE. Es para buscar el acompañamiento cuando se van a hacer asambleas, que haya presencia de un ente neutral. Una persona, un árbitro que pueda garantizar que se cumple con todos los extremos y los parámetros previstos en los propios estatutos de esa organización, llámese gremio, sindicato, etcétera. Por eso se recurre al Consejo Nacional Electoral, pero no a que el Consejo Nacional decida los asuntos internos de un partido. Eso no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no puede actuar fuera del contexto de la vida que se dan los partidos a través de sus propios estatutos. Pero más allá de eso, nosotros dejamos eso atrás, como sabemos que tenemos un país donde las instituciones, muy lamentablemente para nosotros los venezolanos, están más que partidizadas, politizadas. No hay credibilidad en esas instituciones. Nosotros no vamos a quedarnos anclados allí en el pasado, lo que de repente ha sucedido con muchos partidos que esperan por la vía recursiva que haya una decisión que los pueda favorecer. Nosotros simplemente trascendimos y le presentamos al país un nuevo movimiento, un movimiento que nace en el presente con vocación de futuro, un movimiento inequívocamente opositor que debe dejar atrás todas esas situaciones de contradicción y más conectar con los problemas de la gente. Por eso nace Futuro. ¿Piensa usted inscribir a este movimiento como una organización política y participar en los próximos eventos electorales? En el nombre de Dios, esa debería ser para nosotros una tarea impostergable. Ahora, en esa posibilidad de que nosotros logremos, en el nombre de Dios, todos los factores que adversamos al gobierno, construir una alternativa con un liderazgo, con un programa de gobierno,
un poco interpretar de manera fehaciente el sentimiento de la mayoría de los venezolanos que quiere salir del desgobierno, quiere de verdad un cambio político y el cambio político pasa por cambiar el gobierno para poder generar también cambios en lo económico y poder generar cambios también en lo social. En eso estamos nosotros. Nosotros sí creemos que más allá de las diferencias, en esa diversidad y en esa gran pluralidad de la oposición venezolana, nos podamos poner de acuerdo todos, en el nombre de Dios podamos presentarle al país una ruta, un camino para que esa alternativa sea definitoria en el nuevo país que queremos construir para todos. Falcón, en el medio de todas estas controversias internas de las organizaciones políticas que hacen vida en la oposición, se habla de la necesidad de una estrategia política de cara a un evento electoral en el 2024. Se habla de las primarias, Fuerza Vecinal está proponiendo la existencia de un comité para la realización de esas primarias, consenso. ¿Cuál considera usted debería ser la vía, considerando que ahora está haciéndolo desde otro lugar y no cuenta con un capital político como por ejemplo diputados ante la Asamblea, concejales como los que tenía antes en Avanzada Progresista? ¿Cuál piensa usted debe ser el enfoque? Sí, yo creo que hoy las primarias, más que una opción, son de verdad una gran solución. Si así lo vemos todos los factores que participamos en la oposición, en la gran, diversa y amplia oposición venezolana. Ese proceso primario no puede ser un proceso secuestrado por 4, 3 o 5 organizaciones políticas. Hay que abrir las puertas. Tenemos que superar el extremismo, pero por otro lado también tenemos que superar las visiones excluyentes, sectarias y el inmediatismo que tanto daño nos ha hecho. Nosotros tenemos ahora que entender que hay allí un pueblo expectante que quiere de verdad, con una visión futurista de largo alcance, de largo aliento, quiere un país distinto y los partidos políticos debemos interpretar y poder ser sus mejores interlocutores, sus mejores intermediarios. Yo creo en las primarias y estamos dispuestos a acompañar las primarias en el nombre de Dios, oye, con el criterio muy amplio que permita que estén allí todos los factores para que podamos ser una gran fuerza frente a las adversidades que normalmente construye el gobierno en el camino. Falcón, ya se está hablando de candidatos. Antonio Ecarri decía que ponía su nombre a la disposición para presentarse como candidato a esas primarias. ¿Piensa usted también presentar su nombre? Y quiero conocer, a partir de la experiencia que ha tenido de haber sido candidato presidencial en otros eventos electorales, ¿qué ha aprendido? ¿Qué piensa usted debería hacerse diferente esta vez? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que sortear son soluciones a los problemas de la gente. Yo creo que es extemporáneo presentar, en mi opinión, con respeto a lo que puede opinar cualquier compañero, presentar a un hombre hoy. Yo creo que tenemos primero que generar el método, buscar en la medida de lo posible los consensos internos y que pueda de verdad surgir de ese método y de ese consenso un solo candidato único y unitario, que sea el reflejo de lo que quiere la gente y que se convierta en el gran director, el orientador de una visión y de una política colectiva para poder aterrizar en verdaderas soluciones de cara a los problemas que plantea la población. De manera que yo, el aprendizaje que me ha dado la vida en la política es el aprendizaje que normalmente obtengo de la gente. Yo siempre creo que el aprendizaje está allí, con la ciudadanía, que hay que ir a la búsqueda de ellos. En ese sentido, uno lo que ve es que hay que trabajar con mucha calma, con mucho criterio y atinar especialmente en esa expectativa creciente de las grandes mayorías. Yo creo que hoy podemos construir un camino correcto y nosotros estamos exactamente trabajando en esa dirección. Estamos en esto de generar, más allá, repito, de esas contradicciones que nos caracterizan en política, que eso es regular, es normal y necesario que lo tengamos, pero tenemos que de verdad no perder la brújula y entender que hay un interés superior y de allí se demanda también una unidad sincera y superior. Falcón, se habla mucho de la renovación de los interlocutores de la oposición venezolana. ¿Qué piensa usted debería ser el enfoque para que existan nuevas voces dentro de la oposición venezolana y que tomen ese liderazgo? Sí, es que los referentes del liderazgo van a ser muy importantes en los nuevos procesos electorales en Venezuela. Yo con esto no digo que no sean necesarios las instituciones de los partidos políticos, por el contrario, las
verdaderas democracias se sustentan en los partidos. En los partidos y se alimentan de ellos. Pero los liderazgos, hoy en nuestro país, mucho líder ha trascendido los partidos y eso es bueno, muy positivo. Entonces nosotros tenemos que ir a la búsqueda de ese liderazgo donde esté, sin complejos. El asunto es que no podemos amarrarnos precisamente a esos complejos, al selectivismo, sino que si tenemos un candidato o un referente importante de liderazgo en un municipio, en un estado, pero es el líder, es el que influye en las grandes mayorías, si es independiente, si es de un partido, si pertenece a una coalición, si está en la alianza, si está en la plataforma. Yo creo que lo importante aquí es privilegiar el objetivo, el propósito común de todos, que no es otro que cambiar el gobierno y unir esas fuerzas en una gran fuerza. No repetir lo que ocurrió en el proceso pasado. ¿Cuál piensa usted fueron esos errores en los eventos electorales anteriores, de los cuales hoy se pudiera hacer reflexión y tomar aprendizaje? Dos, en mi opinión, son fundamentales y fueron claves en el proceso anterior. Uno, el recuperar el voto, primero, no desalentarnos, no vender ilusiones y fantasías, sí, que a la postre se convierten, tú sabes, en grandes frustraciones para la gente y de allí viene la desconfianza. Eso de vender una cosa y mañana, lo que es el inmediatismo, la salida está a la vuelta de la esquina, no, la salida hay que construirla y ello requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces hay que alentar y fortalecer el voto como el único instrumento de cambio democrático que nos ofrece la Constitución. Y por la otra, no podemos cometer el error, eso del selectivismo, la exclusión y el sectarismo, que nos hace mucho daño. Repito, en este caso, la idea era, acuñando aquella tesis de la acumulación de fuerza, oye, nosotros buscar los mejores, que si lo hubiésemos hecho en esa unidad superior, determinante, fuera del interés de los partidos, hoy hemos podido tener 12 gobernadores y por lo menos 200 alcaldes, y eso sería una fuerza extraordinaria para enfrentar al gobierno. No podemos dejar que el gobierno nos siga atomizando, nos siga dispersando. Estas decisiones de los partidos, donde se cruzan intereses y donde hay gente que se presta para ello, nosotros tenemos que actuar en una dirección y esa dirección tiene que ser correcta. La dirección correcta es la unidad verdadera, sincera, eficaz y por supuesto el voto, que la gente no se deje engañar con esto que no conduce a nada, que es la abstención. La abstención es la nada, es una ruta sin destino. Hay que fortalecer el voto, salir masivamente a votar. Nosotros debemos construir una sola narrativa, una sola estrategia organizativa y una sola estrategia de movilización y defensa del voto. Falcón, acerca del diálogo, se habla de la necesidad de construir un diálogo más incluyente, la participación de otros sectores. ¿Qué tema central se debería tocar a su juicio en esta nueva posibilidad de reanudar el diálogo? Para mí el tema central del diálogo debe de ser la economía. Es el problema de Venezuela, es el problema de la gente, la economía, el salario, la hiperinflación, la escasez, incluso el problema de los servicios, luz, agua. Ese tiene que ser el tema primario en un diálogo. Nadie quiere decir que no hablemos de la política y los políticos, pero los políticos deben entender que la única manera de poder conectar con la gente es resolver sus problemas. Los problemas de la economía, el diálogo tiene que ser amplio, sincero, eficaz, concreto, con resultados y no comiquitas de diálogo, ¿entiendes? Eso que son una iniciativa y no se llega a nada. Tienen que ser diálogos de soluciones progresivas. No es que la solución por allá, no, rápidamente, para que la gente no solamente genere confianza en ese diálogo, sino que además obtenga soluciones. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Henry Falcón, presidente, coordinador del movimiento político Futuro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adriana. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.